Entonces tenemos pues la refracción interna total. ¿Sí? Ya vimos pues este caso especial cuando el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción valen 0. En este caso es en el rayo de luz A, este de aquí. Para el rayo de luz B, tengo un ángulo de incidencia, ¿sí? Estos que están en línea puntiagudas, por así decirlo, son las normales. ¿Ok? Entonces va aquí el rayo. Entonces, va el rayo. Aquí, este es el ángulo de incidencia, ¿sí? Teta 1. Y se refracta alejándose de la normal con un ángulo de refracción, en este caso teta 2, ¿sí? Que se mide del ángulo, perdón, del rayo refractado a la normal, que en este caso sería este de aquí, sería teta 2. ¿Sí? Y como observamos, el ángulo teta 2 es mayor que teta 1, este de aquí, porque el índice de refracción para el medio 1, este, es mayor que para este medio, el medio 2. ¿Ok? Y cuando el ángulo de incidencia teta 1 va aumentando, el ángulo de refracción teta 2 también aumenta. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí pasa directo. Va aumentando el ángulo de incidencia cuando llega aquí a la normal. Donde cuenta como si tengo un rayo y lo voy moviendo poquito a poquito. ¿Sí? Aquí está el límite entre este medio y este otro medio. ¿Sí? Si yo voy moviendo este rayo, ¿sí? De tal manera que el ángulo va a ir aumentando, ¿sí? Si teta 1 aumenta, pues teta 2 va a aumentar también, ¿sí? Y así que es lo que nos está diciendo. Entonces va a llegar un punto en que el ángulo refractado, ¿sí? Que sería el rayo C, va a emerger en forma tangencial a la superficie, ¿sí? Y ese ángulo se va a llamar el ángulo crítico, ¿sí? O sea, teta C. De tal manera que ese ángulo crítico ya no se va a refractar para este lado, sino que se va a refractar exactamente en la superficie, ¿sí? De separación entre un medio y otro, que es a 90 grados, ¿ok? Entonces, ahí para que anoten también, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia límite de un medio más denso que da por resultado un ángulo de refracción de 90 grados. O sea, hace que lo que me quiere decir que es el ángulo límite, ¿sí? No se va a refractar para este otro medio, sino que exactamente a 90 grados en el límite entre esos dos medios. Ahora, un rayo que se aproxime a la superficie con un ángulo mayor que el ángulo crítico se va a reflejar de nuevo al interior del medio, que es el caso del rayo D. O sea, no pasa al medio de arriba, al otro medio, sino que en la interfase se refleja internamente en forma total. Este tipo de reflexión obedece a las mismas leyes que cualquier otro tipo de reflexión, lo cual esto se va a significar que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Y la reflexión interna total puede ocurrir únicamente cuando la luz incidente procede de un medio de mayor densidad a uno de menor densidad, ¿sí? No en caso contrario. Si es uno de menor densidad a uno de mayor densidad, pues no. Entonces, el ángulo crítico, ¿sí? Sería este de aquí. Entonces vamos a repasar los tres casos, ¿sí? Uno es cuando pasa directamente, ¿sí? El ángulo de incidencia y el de refracción es 0. Es este caso especial.
¿sí? Vamos moviendo un poquito. Aquí llega el rayo, ¿sí? Se traza la normal cuando es aquí entre un medio y otro medio. Este sería el ángulo de incidencia y este de aquí el ángulo refractado. Como ya habíamos dicho, cuando pasa de un medio más denso a otro menos denso, ese ángulo de incidencia es menor que el ángulo refractado, ¿sí? Si queremos ir aumentando ese ángulo de incidencia, va a llegar un punto que vamos a tener el ángulo crítico, ¿sí? Donde el ángulo de refracción va a ser igual a 90 grados y se va, por así decirlo, a propagar exactamente aquí en la superficie, ¿sí? En el medio de separación entre uno y otro. Si queremos un ángulo mayor a ese ángulo crítico, ya no se va a refractar, sino que se va a reflejar. Y tenemos pues que este ángulo de incidencia va a ser igual a el ángulo de reflexión. Vamos a suponer que si ese ángulo de incidencia aquí es 60 grados, aquí también va a ser de 60 grados. ¿Ok? Y ese ángulo crítico lo podemos calcular igualmente con la ley de Snell, ¿sí? Donde tenemos pues que θ2, que sería el ángulo refractado, sería igual a 90 grados, ¿sí? Entonces tengo N1, ¿sí? Por el seno del ángulo crítico, ¿sí? Que sería N1 por el seno de este ángulo del ángulo crítico va a ser igual a N2, este medio, por el seno del ángulo refractado, en este caso es de 90 grados. Entonces tengo pues N1 por seno del ángulo crítico igual a N2 por el seno del ángulo refractado, ¿sí? Entonces, como el seno del ángulo refractado es 90 grados, el seno de 90 grados es 1, de tal manera pues que esto de aquí sería N2 por 1, el cual me daría N2, ¿sí? Y ya este índice de refracción del medio 1 lo paso dividiendo y quedaría que el seno del ángulo crítico sería nada más N2 entre N1, ¿ok? Y recuerden, N1 debe ser menor a N2, ¿ok? N1, ¿sí? No, perdón, el ángulo. El seno del ángulo crítico es igual a N2 entre N1, ¿sí? N2 es menor a N1, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, si este es aire y este es vidrio, pues este sería 1 y este sería 1.5. Entonces, N2 es menor a N1. Entonces, puesto que el seno del ángulo crítico puede ser mayor que 1, el índice de refracción N1 para el medio incidente debe ser mayor que el índice N2 para el medio refractado. Si este no fuera el caso, la luz se reflejaría en la interfase de regreso al medio incidente, que es lo que habíamos comentado. Entonces, ahora vamos a tener esto. Dice, ¿cuál es el ángulo crítico para una superficie vidrio-aire? ¿Sí? Que, si se fijan, va de un medio más denso a otro menos denso. Si el índice de refracción del vidrio es de 1.5, ¿sí? Como ya habíamos visto, pues si no nos dice el problema, vamos a considerar el índice de refracción del aire de 1. Si el problema nos dice índice de refracción del aire de 1.003, pues ya nos lo diría, ¿sí? Entonces, el ángulo crítico para el vidrio sería pues 1 entre 1.5 es 0.667. ¿Sí? Le aplico el seno a la menos 1, ¿sí? Que sería el ángulo crítico, sería igual a seno a la menos 1 de 0.667. ¿Ok? Y eso daría como resultado esto de aquí, que sería de 42 grados. ¿Alguna duda en esto del ángulo crítico? Bueno, aquí como dato,
Dice, el hecho de que el ángulo crítico para el vidrio sea de 42 grados permite el empleo de prismas a 45 grados en gran número de instrumentos ópticos. Dos de esas aplicaciones se ilustran a continuación, ¿sí? Aquí, en esta de aquí, observamos una reflexión de 90 grados, ¿sí? O sea, se refleja, ¿sí? Con poca pérdida de intensidad. Y en este otro de aquí, a 180 grados, se obtiene una desviación, ¿sí? En cada caso, la reflexión interna total ocurre debido a que los ángulos de incidencia son de 45 grados, ¿sí? Estos ángulos son de 45 grados, de 90, 45 y 45. Y por lo tanto son mayores al ángulo crítico, por lo cual se reflejan, ¿sí? Llega un rayo, ¿sí? No se refracta, ¿sí? Se refleja, llega para acá, se refleja y se refleja. ¿Ok? Esto de fibras ópticas y aplicaciones, pues lo van a, nada más lo leen y listo con esa repasadita. ¿Por qué? Porque no vamos a ahondar en esto. Ahora hay una parte que dice, ¿es lo mismo ver que creer? Entonces, en vista de que estamos acostumbrados a que la luz se propague en línea recta, la refracción y la reflexión interna total muy frecuentemente nos presentan imágenes increíbles, ¿sí? La refracción atmosférica contribuye a múltiples ilusiones que se conocen como espejismo, ¿sí? En la siguiente figura hay dos ejemplos de algunas ilusiones. En esta primera figura, ¿sí? Vemos que una capa de aire caliente en contacto con el suelo también caliente es menos densa que las capas de aire frío que están arriba de ella. Por consiguiente, la luz que proviene de los objetos distantes se refracta hacia arriba, por lo cual estos aparecen invertidos, ¿sí? Aquí observamos, tengo esta figura, tengo aire frío y yo estoy mirando hacia acá, abajo, ¿sí? Por lo cual estoy viendo, es como un tipo de ilusión óptica, ¿sí? Y otra dice, por la noche a veces se presenta la situación contraria. La capa de aire frío se encuentra debajo de otras capas más calientes, ¿sí? Las luces de un automóvil, como se muestra aquí en esta figura, parecen destellos luminosos o espejismos en el aire. Muchos científicos opinan que algunos de los objetos voladores no identificados, observados a través de muchos siglos, se pueden explicar en términos de la refracción atmosférica. Esa es una suposición, ¿sí? No quiere decir que sea cierto. Entonces nosotros miramos hacia acá y podemos ver estas luces, ¿sí? Esto debido a las diferentes densidades pues en este caso, del aire caliente y del aire frío. Dice, varias combinaciones de la refracción y la reflexión interna total fueron la causa de la extraña fotografía que se va a mostrar a continuación, ¿sí? Esa foto fue tomada por una cámara colocada bajo el agua, enfocando a una muchacha que estaba sentada en el borde de una piscina y tenía los pies sumergidos en el agua. Aquí vamos a ver cómo se va a explicar gráficamente ese fenómeno. La parte superior de la fotografía, a ver qué dicen aquí. Profe, ¿creen los alienígenas? Yo digo que sí hay otra vida, porque el universo es demasiado grande. Detalles que están además a una distancia de muchos años luz, entonces pues a veces es complicado, a menos de que alguien ya pueda dominar esa parte de doblar el espacio-tiempo o rebasar la velocidad de la luz y pues, poder viajar a velocidades grandísimas, o los agujeros de gusano, sí, que doblan el espacio-tiempo. Pero bueno, eso es otro tema, que luego me engancho. Entonces dice, la parte superior de la fotografía fue el resultado de la refracción en la superficie. En la parte del centro, la inversión de las piernas fue una ilusión producida por la reflexión interna total en la superficie del agua. ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Sí vemos? Dice, la parte inferior de la fotografía es la única imagen que no muestra distorsión, puesto que las piernas se ven en forma directa dentro del mismo medio, que es esta de aquí.
Pero al ya estar el agua así, y acá está pues el aire, ya se distorsiona un poquito esta imagen. Siendo sincero, como que me da miedo esa imagen. Entonces, esta fotografía tomada con una cámara colocada bajo el agua nos muestra una curiosa imagen de una muchacha sentada en el borde de la piscina. Ok, una combinación de la refracción, reflexión y reflexión interna total induce a nuestros ojos a cometer un error de apreciación, ¿sí? Esto que vemos aquí. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Sí? Que es prácticamente la profundidad aparente. ¿Ok? Bueno, esta imagen es lo que se ve acá arriba. Esto de aquí. Aquí sí me da miedo esa imagen. Entonces vamos a ver la profundidad aparente. ¿Ok? Dice, la refracción es la causa de que un objeto sumergido en un líquido de mayor índice de refracción nos parezca más cercano a la superficie de lo que realmente está. ¿Sí? Este curioso efecto se ilustra acá más abajo. ¿Sí? Dice, donde el objeto O parece estar en I debido a la refracción de la luz desde el objeto. La profundidad aparente se representa por Q y la profundidad real se simboliza por P. Si aplicamos la ley de Snell, ¿sí? Seno de teta 1 entre seno de teta 2 igual a N2 entre N1, ¿sí? Relacionamos, ¿sí? El ángulo A o B, ¿sí? Este A o B es teta 1, ¿sí? Y el ángulo A y B es teta 2, que es A y B es teta 2. ¿Ok? Entonces, de estos ángulos obtengo que el seno de teta 1, ya saben, es opuesto entre hipotenusa. De este de aquí, tengo el seno de teta 1 sería esta, el opuesto, que es AB, que es la distancia D, entre la hipotenusa, que es OA. ¿Ok? Y el seno de teta 2, esta de aquí, es el opuesto, que es de A a B, o sea, la distancia está D, entre la hipotenusa, que es AI o IA. ¿Ok? Entonces, si yo divido seno de teta 1 entre seno de teta 2 con los valores anteriores, ¿sí? Elimino las D y este IA pasa para arriba y este quedaría dividiendo. Entonces, seno de teta 1 entre seno de teta 2 es igual a IA entre OA. ¿Sí? Si nos ocupamos tan solo de los rayos en posición casi vertical, o sea, hace que fueran, que en lugar de que estuvieran así de separaditos, que fueran casi verticales, ¿sí? Tendríamos que esa hipotenusa, la de AO, fuera aproximadamente igual a P, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Déjenme, se los dibujo para que quede, ¿sí? Tengo aquí A, ¿sí? Y aquí tengo la normal, ¿sí? Si este fuera un ángulo así, pequeñito, esta hipotenusa, ¿sí? Fuera casi del mismo tamaño que esto, que es P, ¿sí? Entonces, AO aproximadamente sería igual a P. Eso es lo que nos quiere tratar de decir, si fuera un ángulo pequeñito. ¿Ok? Entonces, IA sería aproximadamente igual a Q. Si yo pongo esto, voy a tener que seno de teta 1 entre seno de teta 2, sabemos que es el índice de refracción teta 2 entre el índice de refracción teta 1, ¿sí? Pero como habíamos dicho que OA era P e IA era Q, entonces N2 entre N1, ¿sí? Va a ser igual a Q entre P, ¿sí? Donde ya sabemos, Q es la profundidad aparente y P es la profundidad real. Entonces, esta sería la otra fórmula que tendríamos, ¿sí?
para calcular profundidades aparentes o profundidades reales. ¿Sí? Y profundidad aparente entre profundidad real es igual al índice de refracción del medio 2 entre el índice de refracción del medio 1. ¿Sí? Aquí cabe destacar, para que no se nos vayan a equivocar, que respecto a esta figura, ¿sí? N2 es menor a N1. ¿Sí? Aquí, para anotarlo, para que cuando vean de nuevo la clase, sepan aquí, N2 es menor a N1. ¿Sí? Los índices de refracción, para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Porque creo que en los otros ejemplos, N1 era menor a N2. Para que tengan muy en cuenta esto. Aquí, por así decirlo, el índice de refracción del aire sería N2 y el índice de refracción del agua sería N1. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y ya casi para terminar, tendríamos esto que dice: una moneda se encuentra en reposo en el fondo de un recipiente lleno de agua, ¿sí? Con un índice de refracción de 1.33. ¿Sí? Eso será siempre, ¿verdad? Siempre que la fórmula, ahorita que me conteste, ¿sí? Entonces tengo la distancia aparente de la moneda a la superficie es de 9 centímetros, la distancia aparente. ¿A qué profundidad estará ese recipiente? Bueno, eso es respecto a tú cómo lo pongas, tú, Belisa, ¿sí? Si tú nombras N2, este medio, y N1, ¿sí? Porque si yo digo que este va a ser el medio 1 y este el medio 2, ¿sí? Entonces de aquí yo observo que N1 sería menor a N2, ¿sí? Y respecto a lo que yo veo en esta figura, sí, a lo que es real, que N2 y N1, este y este, aquí yo observo que N2 es menor a N1. Todo depende de tú cómo pongas esos índices de refracción, ¿sí? El orden que tú le pongas es lo que va a depender siempre, ¿sí? Ok, entonces aquí tengo esta parte. Si consideramos que la profundidad aparente es la imagen virtual Q, ¿sí? De la moneda y no la profundidad real, que como ya habíamos dicho era P. Para calcular P, vamos a hacerlo con los datos que tenemos, ¿sí? Desde aquí obtuvimos que era Q entre P era igual a N2 entre N1, ¿sí? Acuérdense, aquí N1 es el índice de refracción del agua, o por así decirlo, el más denso, ¿sí? Y el de arriba, sería el del aire, ¿sí? Donde tú estás observando. Entonces, si tú quieres calcular la profundidad real, esta P la pasas para acá multiplicando. No dejen lo hago, pasito a pasito, ¿sí? Paso todos los denominadores, los voy a pasar al otro lado multiplicando. De tal manera que tendría Q por N del agua igual a N del aire, ¿sí? Por P. ¿Sí? Como quiero despejar P, pasaría dividiendo. De tal manera que tenía P igual a Q por el N del agua entre el N del aire. ¿Sí? Que es prácticamente esto de aquí. Tendría pues que P, la profundidad real sería igual a la profundidad aparente, que es 9 centímetros, por el índice de refracción, ¿sí? Donde por así decirlo está sumergido, entre el índice de refracción donde está el personaje que está viendo. Entonces 9 por 1.33 entre 1 es aproximadamente 12 centímetros. Entonces
esa moneda estaría realmente a 12 centímetros de profundidad, ¿sí? Pero debido a que está dentro de agua y nosotros estamos, por así decirlo, en el aire, pues aparentemente vemos que está más cercano, o sea, a 9 centímetros, ¿sí? Y bueno, con esto damos por concluido la clase de refracción, ¿sí? Aquí hay un resumen y repaso por si lo quieren observar, ¿sí? Vemos la ley de Snell, ¿sí? El índice de refracción, el ángulo crítico y la profundidad aparente, ¿sí? Si tienen dudas, pueden hacérmelas ahorita. Y la tarea, pues se las estaré dejando en estos días. Sí, voy a inventarme unos problemas y ya se las estaría dejando. Sí, que va a ser para la próxima semana. ¿Ok? Pues está en el libro que les pasé, que es el del Tippens. ¿Cómo dice? Ese libro es el que les pasé ahí está en el Classroom, que les dije cuando leyeran, lean para refracción, tal capítulo. Entonces, ahí va a estar todo, la explicación, los problemas y toda esa parte, ¿sí? Entonces, eso sería todo, pues. Entonces, aquí ya tengo registrado, pues, la asistencia y nos veríamos, pues, si tienen alguna duda sobre los temas, el miércoles tenemos asesoría, ¿sí? Si no tienen duda, pues no voy a abrir la sala, ¿sí? Pero si tienen dudas o me dicen y abrir, ya saben, miércoles a las 11, pero mándenme un mensajito, por favor, ¿sí? O entre hoy y mañana, ¿ok? Entonces sería todo pues para la clase de hoy y nos vemos ya, el viernes, ya saben, clase igual a las 11 de la mañana. Mañana les hago llegar ahí en el Classroom sus calificaciones finales, ¿sí? Del primer parcial. Entonces nos vemos después. Que estén bien. Ok, gracias. Vale, hasta luego. Yo Lisa.